El otro día estuve viendo algunos gameplays de Marvel Spider-Man 2, los gráficos, las mecánicas, todo está súper bien planeado y desarrollado, lo que denota que este juego tuvo un enorme presupuesto, algo que muchos juegos no pueden presumir, y mucho menos hablando de juegos de superhéroes. Pero para saber eso debemos volver al pasado, a una época donde Marvel no tenía el prestigio que hoy tiene, y tampoco es que tenga mucho prestigio todo el tiempo. Cielos, qué polémico que fue el juego de los Vengadores. Como dije, solo queda volver en el tiempo y ver cómo es que llegamos a este punto. Y créanme que fue bastante complicado. Los videojuegos de Marvel han pasado por muchas generaciones, etapas y eras donde estos productos pasaron de ser simples formas de pasar unos minutos al día a ser historias independientes de sus medios originales. Con una gran cantidad de héroes, creo que es difícil nombrar todos los juegos que ha tenido esta marca. Sin embargo, en sus inicios podíamos toparnos con juegos como Spider-Man de 1982 para el Atari 2600, un juego que a simple vista parecía como uno más del montón, pero en profundidad, en efecto, lo era. Muchos juegos de esta primera era solían ser productos que no tenían mucha complicación, y es que solían estar enfocados en vender sin importar las críticas que estos tuvieran, sin importar que fueran aburridos o que la gente los abandonaran. Tampoco hay que ser injustos, la tecnología de la época no les permitía hacer obras maestras precisamente. Sin embargo, ya existían juegos en aquellos años que aún con sus recursos limitados hacían entregas que por lo menos eran divertidas. Tampoco es que todos estos juegos sean injugables a día de hoy, seguro que alguno puede resultar interesante de probar en la actualidad, pero la verdad es que la mayoría no son nada como lo que la gente está dispuesta a jugar hoy en día. Al menos teníamos algo de variedad en lo que nos ofrecían, teniendo cosas desde Spider-Man hasta los X-Men y hasta Howard el Pato. ¿Qué cosas con Marvel en aquel entonces? A principios de la década de los 90, tampoco es que tuviéramos cosas tan diferentes realmente, aunque sí se notaba que los gráficos ya iban mejorando poco a poco. Ya saben, la cantidad de píxeles iba aumentando, aunque no teníamos un control de calidad que estuviera tan elevado aún. Igual ya comenzaban a surgir juegos que se hacían notar más y más, como Silver Surfer de 1990, con una dificultad más alta. Claro, una dificultad alta no era exactamente lo que más le gustaba a todos, sin embargo, todos saben que en los 90 fue una época donde los juegos difíciles abundaban muchísimo, donde el reto hacía que o muchos acabaran siendo tremendos pros o abandonen el juego luego de un rato. Estos juegos ya iban teniendo lo suyo y con el paso de los años no harían más que mejorar. Eso sí, que alguien me explique cómo es que el Capitán América puede lanzar su escudo y que este rebota hacia él en el agua. Para estos años los juegos de arcade ya se iban popularizando más y más, mostrando una mejora gráfica en los sprites que en aquel entonces estaba a otro nivel. Los gráficos de los arcades eran una locura, lo que daba cierto favoritismo a estas máquinas cada que se encontraba un lugar con ellas, pues las consolas de casa no tenían esa capacidad. Aún. Verán, con la llegada de la cuarta generación de consolas, o sea la Super Nintendo, Sega Genesis y demás, los videojuegos tuvieron una mejora de gráficos bastante grande, mayor cantidad de píxeles, colores, tamaños del juego, complejidad del mundo, mejores interfaces y muchos más efectos, e incluso en algunos casos la capacidad de utilizar 3D. Es por eso que para Marvel se presentó la oportunidad de dar experiencias más desarrolladas, lo que a veces salía bien y otras veces salía mal. Y es que los 90 son una de las épocas que más videojuegos tiene de Marvel, y con tan inmensa cantidad de productos era claro que muchos no iban a salir bien, mientras que otros sí. Uno de los que más destacan de esta época es Spider-Man y Venom, Maximum Carnage, de 1994, un beat'em up que tenía su dificultad pero también su diversión. Los sprites eran buenos, la música ambientaba bien y los paneles que contaban la historia en estilo cómic eran un lindo detalle. También estaba X-Men Children of Atom, del mismo año, un juego de peleas que estaba muy bien realizado con sprites que subían el listón al nivel de los arcades para las consolas. Y sí, si la estética de este juego se les hace familiar es porque es un juego que serviría como base para futuros crossovers de Marvel, que terminarían formando lo que después sería conocido como Marvel vs. Capcom. ¿Lo ven? Todo tuvo un inicio. Eso sí, en esta época ya comenzaba cierto patrón que iría evolucionando en las siguientes décadas, y es que la mayoría de juegos comenzaron a ser o de Spider-Man o de los X-Men, por
por lo que tenemos muchísimos juegos de estos personajes en los 90s, tanto buenos como no como en los 80 donde sí sacaban juegos de otras cosas, o siquiera en los principios de los 90 también. En esos años tuvimos un juego de la serie animada de Spider-Man de hecho, con su música en 16 bits y toda la cosa. La verdad estaba bien difícil. Aunque no todos los juegos de esta época fueran buenos, siempre me dan buenas vibras. Como que se siente bien tener tantas opciones para elegir. Creo que aún con los fallos, muchos de estos juegos tienen algo especial, y varios de estos incluso son bastante buenos. En la década de los 90, sin embargo, no todo se trata de juegos de 16 bits, porque en esos años ya comenzábamos a ver algunos juegos en las 3 dimensiones, pues la llegada de consolas como PlayStation o Sega Saturn ayudaron a que esto fuera posible, y el resultado es que... bueno, la mayoría de estos juegos no me gustan. Algunos son bien toscos, otros han envejecido mal y se ven feos. Se notaba que aunque ya era posible el 3D, los estudios aún estaban experimentados en esta tecnología. Por lo que valga la redundancia, estos juegos quedan muy experimentales probando cosas que después se dejarían de lado. El primero de todos estos fue Iron Man and X o Manowar in Heavy Metal. ¡Qué nombre tan largo! Un juego que experimentaba entre el 2D y el 3D para sus escenarios y animaciones. Algo que queda medio raro, pero funciona, supongo. Hubo un juego de Hulk que está medio raro igual. Hubo uno de los Cuatro Fantásticos que hoy en día se ve medio chafa. Y hasta teníamos nuestro propio Doom de X-Men. Una idea que sin contexto de la historia del juego queda raro. Y aún con el contexto queda extraño, ¿eh? Y así vamos cerrando estos años, donde al final se sentaban las bases para lo que sería una de las épocas más recordadas de todas, la era de la PlayStation 2. A principios de siglo la nueva generación de consolas estaba a la vuelta de la esquina y la emoción por tener juegos con una potencia nunca antes vista era grande. Pero antes de tener ese poder, el mundo todavía recibiría un par de juegos más de la marca roja, como X-Men Mutant Academy de la PlayStation 1, un juego de peleas de los X-Men quienes aún recibían contenido constantemente, un juego que para el 2001 tendría una secuela extendiendo lo que sería esta mini saga de la primera PlayStation. También había un juego de Blade, pero ese dicen las malas lenguas que no estaba tan bueno. Sin embargo, la gran estrella de los juegos de PlayStation 1 sería Spider-Man, quien con 2 entregas nos daría un buen par de horas de diversión con cinemáticas con mucho estilo. Por cierto, el primer juego tiene mejores gráficos en la Sega Dreamcast, acercándose más a la versión de PC, ahí por si lo quieren emular. Y el otro juego destacable de esta época fue Marvel vs. Capcom 2, una saga que ya venía pegando fuerte desde hace rato, pero es aquí donde llegaría a su pico más alto. Un juegazo increíble que vale la pena probar aún a día de hoy. Los sprites mejor que nunca, el dinamismo en las peleas y uno de los soundtracks más increíbles de todos nos dio este juego. No sería hasta el año 2002 cuando Marvel daría el salto generacional con Spider-Man, el juego que adaptaba la película del mismo año. Este juego se basaba directamente en la jugabilidad de los juegos de la anterior generación, pero con gráficos mejorados y más opciones. No era un juego perfecto, su dificultad a veces era muy inestable, subiendo y bajando lo loco, pero estoy seguro de que muchos aquí le tienen gran cariño. Los juegos de pelea seguirían llegando de la mano de los X-Men con Next Dimension, un juego que tenía su propio modo historia, con cinemáticas que no envejecieron muy bien la verdad, pero acompañaban bien las peleas, donde al final de cada cinemática te tocaba usar a un personaje para seguir la historia. Sí, Mortal Kombat no fue el primero en hacer este tipo de cosas. En esta época tendríamos esa práctica que se hacía mucho de darle un juego a una película por su estreno. Tal siguió siendo el caso de Spider-Man con una segunda entrega, en un juego que tuvo muchas versiones distintas, pero que al final sabemos que la mejor es la versión de consolas de sobremesa. Este fue el primer juego de mundo abierto de Spider-Man, que puso las bases de muchos juegos futuros del personaje. También sacaron un juego por la película de Hulk, uno que personalmente se me hace bien difícil. No sé si soy tremendo malo o qué, pero tampoco ayuda que me spawneen bichos por todos lados a cada rato. Por suerte en el 2005 sacaron The Incredible Hulk Ultimate Destruction. Épico nombre por cierto, un título que ampliaba todas las posibilidades de lo que se podía hacer siendo Hulk, destruyendo edificios, autos, enemigos y mostrando el verdadero poder de este personaje, basándose en el gameplay del juego anterior pero 1000 veces mejor. Luego intentaron hacer lo mismo por tercera vez, pero ya no les salió. Por cierto, si quieren ver mi aventura por estos juegos, aquí tienen un video de mí jugándolos, también estará en la descripción. Blade tuvo su secuela para cazar vampiros con más violencia que antes, y al menos es
ese juego era más decente, apenas. Wolverine también tuvo su videojuego basado en X-Men 2 porque se dieron cuenta de que él era el mutante más popular. Por cierto, en una escena eliminada hay un cameo de Spider-Man y toda la cosa. Los Cuatro Fantásticos también estaban pegando fuerte por esos años, teniendo el único juego decente que los personajes tienen, basado como no en su película. Punisher también tendría lo suyo en un juego medio olvidado que para mí sí vale la pena. Los juegos en esta generación aprovecharon sus nuevos y para la fecha potentes recursos para tratar de expandir lo que antes no se podía, probar nuevos géneros que antes no quedaban bien por la tecnología limitada y en otros casos refinaron lo que fueron probando a principios de la nueva década. A veces quedaba todo muy bien y otras veces más o menos. Entre esos juegos llegaron los X-Men Legends 1 y 2, que sin esperarlo comenzarían una nueva saga en Marvel Games, juegos que podían ser probados por hasta 4 jugadores, armando equipos entre un elenco llamativo de mutantes para avanzar en una historia con cinemáticas que en esos años 2004 y 2005 ya iban siendo de los más top en esa marca. Seguramente varios de ustedes reconocen el formato de estos juegos, pues un par de años después sería utilizado para crear Marvel Ultimate Alliance, un juego que usaba todo lo mencionado en los juegos de X-Men como objetos equipables, trajes alternativos y un cast de personajes interesante, pero elevado al doble. Las cinemáticas de este juego son de mis favoritas en cualquier juego de Marvel, y muchas veces algunas de ellas me dan vibras de algunos episodios de los héroes más poderosos del planeta. Este juego salió en 2006, así que ya contaba con sus versiones para la siguiente generación, Xbox 360 y PlayStation 3, siendo un juego intergeneracional que en mi caso pude disfrutar en la Xbox clásica. Igual el primer juego en hacer eso fue X-Men The Official Game, a principios del 2006, saliendo en las consolas de sexta generación y la Xbox 360, siendo la versión más potente. Todo esto aprovechando claro el estreno de la tercera película de los mutantes. De todos modos, la PlayStation 2 recibiría en 2007 su último juego no intergeneracional, siendo Ghost Rider, obviamente por el estreno de su película con Nicolas Cage. Tan bajo presupuesto tenía esto que lo mandaron a la anterior generación en lugar de la nueva. Bueno, también es que la PlayStation 2 seguía vendiendo muchísimo y el juego no andaba tan mal. En los siguientes años siguieron sacando juegos para la anterior generación, siendo más específicos la PlayStation 2 y la Nintendo Wii. Y aunque en esa época una versión de esas era un juego casi que completamente nuevo en muchas ocasiones, desde ahora me limitaré a mencionar las de séptima generación, siendo uno de los primeros Spider-Man 3, que venía a explotar lo que vimos en la segunda entrega, pero digamos que los bugs y sus muy feos modelos arruinaron un poco lo que querían hacer, aparte de que el juego sí es medio random a veces. El arácnido seguiría obteniendo juego tras juego en esos años, como Spider-Man Friend or Foe, un juego más dirigido a un público infantil pero basado en los diseños de la trilogía de Sam Raimi. ¿Qué puedo decir? La cinemática del inicio me encanta. Aún así, en 2008 llegaría mi juego favorito del personaje en esta generación, Web of Shadows. Sí, el juego del meme chistoso, dándonos un Spider-Man más ágil que nunca, con combos, animaciones, efectos y un estilo más darks que era muy llamativo, la verdad. La historia me gusta mucho, aunque el desarrollo del juego y cómo llegamos a ciertos eventos no creo que hayan sido los mejores, pero bueno, ya hablaré más de este juego cuando le haga un video. También recibiríamos la secuela de los Cuatro Fantásticos, otro juego licenciado basado en el primero que tuvieron. Nunca lo probé, pero dicen que no es muy bueno. Tendríamos una adaptación de Super Hero Squad en 2009 donde, oh sorpresa, ahí sí teníamos Spider-Man, no como en la serie. Tendremos el juego de Orígenes Wolverine, que sorprendiendo a todos el juego está bastante bueno, mucho mejor que la película en la que se basa. Y terminando el 2009, Ultimate Alliance volvería con su segunda entrega, que aunque tuvo un recibimiento más mixto que el primero, a mí la verdad me gusta mucho. Aunque también ya tiene mucho que lo probé, debería rejugarlo. Pero bueno, la década nos entregó muchos de los juegos más recordados y queridos de Marvel, así como también muchos experimentos que pasaron con más pena que gloria. Aún así, los tiempos estaban cambiando y Marvel debía adaptarse a eso. En el 2008, Iron Man iniciaría el universo cinematográfico de Marvel, por lo que no podía perderse de tener su propio videojuego encargado al mismísimo Sega. Cuando era niño lo amaba, aunque dicen que no era muy bueno. No lo sé, el poder volar por ahí en grandes mapas me tienta mucho. Hulk tendría su propia adaptación intentando revivir glorias pasadas, pero el juego es pesado, créanme, es pesado. Y si quieren jugar su versión de Nintendo Wii, pues aún más. Esperemos que los juegos del UCM vayan mejorando en la siguiente década.
El 2010 seguía la carrera de la séptima generación de consolas, donde el primero en llegar ese año fue Iron Man 2. El UCM seguía en sus inicios y la tendencia de tener un videojuego seguía vigente, aunque ya en sus últimas etapas. El juego es bastante olvidable realmente, siendo que lo que más se recuerda es su doblaje, un doblaje al castellano que no era de calidad precisamente. Soy Iron Man, lo dije, no es broma, soy un superhéroe y os digo, es genial. Luego tendríamos un juego de Thor que a mí sí me gustó, pero el público no recibió muy bien. En mi caso jugué la versión de Wii que, como solía pasar, adaptaba el juego a su propia manera. Yo lo recuerdo con mucho cariño, aunque no haya sido lo mejor. Era como el God of War de mi infancia. Por último tendríamos el juego del Capitán América en 2011, que ese juego realmente sí estaba bueno, el juego más decente del Capitán América. Se supone que el UCM tendría un juego de los Vengadores también hecho por THQ, pero ese desarrollador al final no llegó a nada con el proyecto y luego cerró, así que no tuvimos un juego de los Vengadores hasta mucho después. Así terminaban los juegos del UCM, que después de la primera fase optaron por otro formato, pero ya llegaremos a eso. En los siguientes años la cantidad de juegos de Marvel fue disminuyendo. Por un lado, la atención de los juegos se fue hacia el UCM, dejando a los X-Men a un lado luego de que sacaran X-Men Destiny, un juego que estuvo en toda una polémica porque su desarrollador se metió en problemas con Epic Games. Así que desde entonces solo tuvimos la duología de Spider-Man Shattered Dimensions y Edge of Time, así como las adaptaciones de las películas de The Amazing Spider-Man. El primero de estos juegos es buenísimo, el segundo no tanto, pero igual está cool. El tercero me parece bastante decente y el cuarto es meh. También llegaría la tercera parte de Marvel vs. Capcom, ahora en 3D con modelos y efectos muy vistosos. En su momento fue uno de los juegos que más quise jugar, y cuando lo hice fui tremendo malo como lo soy en todos los juegos de pelea. Los Vengadores al final sí tuvieron su disque juego, pero fue para la Kinect de Xbox, así que meh. Estaba basado en la invasión secreta, tiene trailers muy buenos, eso sí. También estaba el juego de Deadpool que sentó las bases en la audiencia para que fueran acostumbrándose a lo que serían sus películas. El juego tiene lo suyo, me agrada, pero la última gran saga que tuvieron estas consolas llegaría de la mano de Lego, con Lego Marvel Super Heroes, un juego que rescataba todo lo que Marvel tenía para ofrecernos, desde X-Men, los Vengadores, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, los Guardianes de la Galaxia y personajes muy conocidos entre el público. Algo que se agradece, pero en un punto la influencia de las películas creció tanto que dejó en las sombras a muchos equipos para centrarse en lo que se veía en las cintas. Y aunque en este juego también tenemos influencia del UCM, esto no lo detiene para meter a todos los personajes que puede en un mundo que se siente muy vivo. El éxito de este juego provocó una secuela en 2017, modernizando algunos personajes a como la gente los conocía ahora, así como también hubo un spin-off basado directamente en el UCM. Entonces Lego era la nueva tendencia de estos personajes, y junto a Spider-Man fueron el contenido más habitual por esta década. Sigo esperando un Lego Marvel 3. Aún así, uno de los juegos más importantes de esta era no llegaría sino hasta 2018, cuando a Insomniac Games se le daría el trabajo de crear un juego exclusivo para la PlayStation 4, un juego de Spider-Man que usaría todo lo aprendido en los juegos pasados, mecánicas, función del mundo, historia y un gameplay con cierta inspiración. Así es como Marvel Spider-Man llegaría al mercado con gráficos 1000 veces mejores que antes y una versión del arácnido que llamó la atención desde el primer momento. Y es que es un juegazo, el mejor juego del personaje y uno de los mejores juegos de Marvel jamás hechos, que no se nota que me gustó y por algo le conseguí el platino. Las ventas de este juego fueron bastante buenas, lo que motivó a Sony a lanzar una secuela, pero para eso aún falta. Sin duda, un juego de esta magnitud era lo que se estaba esperando, aunque no sería fácil de entregar este tamaño de juego siempre. Como dije, los juegos para consolas fueron disminuyendo, dejando cada vez menos contenido para estas. La potencia, los requisitos y el criterio del público fueron cada vez más en aumento, y sumado a que el costo de hacer un videojuego ya no era tan accesible como años atrás, los estudios se la pensaban más cada vez que querían sacar algo nuevo. Por lo mismo, el gran salvador de esta época para Marvel fueron los teléfonos.
Desde inicios de la década los juegos dirigidos a estos pequeños aparatos fueron en aumento, y la popularidad más los costos de producción mucho más bajos que los de un juego de consolas dieron la oportunidad a muchos estudios de sacar sus propuestas en este mercado, como es el caso de Marvel con toda la fase 2 del UCM que fue llegando a esta plataforma hasta cierto punto. Estos juegos tenían un costo, pues en aquellos años aún no era tan usual sacar juegos free to play. No, aquí pagabas por un modo historia medio choto. Igual los primeros juegos gratuitos con microtransacciones no tardaron en salir. Títulos como Spider-Man Unlimited, que trataba de replicar el éxito de Subway Surfers, con una gran cantidad de trajes y personajes del mundo arácnido de Spider-Man. Este juego en específico es muy especial para mí. Miren, incluso podíamos usar Spider-Ham, eso es inusual, me gusta. Marvel Avengers Academy, otro de esos juegos de Tycoon donde debías administrar tu ciudad o en este caso tu academia. Y dos de los más grandes juegos en este mercado de teléfonos fueron Marvel Conquest of Champions y Future Fight de 2014 y 2015. Ambos juegos dependieron de la compra de cajas o de ofertas para obtener personajes de mayor o menor rango. Y aunque el dinero que se debe invertir en este juego es muchísimo, también puedes jugar gratuitamente, lo que aumentaba la cantidad de usuarios. Estos fueron los mejores juegos de teléfono de Marvel para mí, incluyendo Spider-Man Unlimited, que sigue teniendo al cerdo. El contenido de estos juegos era todo lo que no se podía en las consolas más potentes por presupuesto, y créanme que yo me vicié muchísimo en su momento a Future Fight, tanto así que llegué a ser top 50 mundial con Rocket Raccoon entre millones de mapaches. ¿Lo ven? Siendo un mapache poderoso desde hace años. También llegaron otros como Marvel Strike Force y Marvel Future Revolution. El primero era un juego por turnos que sacaron en 2018 donde creas tu equipo y haces misiones, se ve lindo. El segundo es creado por los mismos que hicieron Future Fight, con gráficos actualizados, una historia más cinemática y más posibilidades. Es Future Fight para teléfono caro básicamente, por lo mismo no lo pude jugar. Los juegos portátiles de Marvel estaban ganando prioridad, cosa que en años pasados, aunque sí tenían juegos para portátiles, no se les daba tanta importancia como a lo que salía en consolas. Plataformas que en casos como Marvel vs Capcom Infinite ya iban perdiendo el toque. Por cierto, ese juego pecó de querer aprovechar el UCM de la peor forma, ignorando muchos personajes clásicos de la propia saga de peleas por no estar en las películas. Los tiempos habían cambiado, ya no estábamos en la época de la PlayStation 2 donde los mutantes eran el objetivo de las empresas, y poco a poco, entre todos los intentos de capitalizar en los éxitos taquilleros, se fue perdiendo cierta magia. Y ojo, muchos de estos intentos eran buenos, pero pues fueron sembrando un cambio que muchos no notarían hasta mucho después. Dime, ¿cuál es tu juego favorito de Marvel para teléfonos? Puedes comentarlo ahí abajo. Y bueno, así como todo comienza, tendría que terminar. Llegados a la nueva década estábamos afrontando nuevos problemas. En el caso mundial sucedió algo que todos conocemos en este año, pero centrándonos en los videojuegos sería el año de la llegada de la novena generación de consolas, la PlayStation 5 y la Xbox Series. Nuevas tecnologías que daban nuevas oportunidades para expandir todo lo que tuvimos en la generación anterior, aunque a principios de año no tuvimos nada tan destacable. La gran oferta de Marvel era Marvel Avengers, un juego que tendría su enfoque en el online y su método de juego como servicio, para mantener a sus jugadores por un largo tiempo. Spoiler, no funcionó y el juego fracasó, siendo que a día de hoy fue abandonado por su desarrollador y ha ido quedándose cada vez más en el olvido. El fracaso fue enorme y es que desde el inicio creó mucha polémica con sus diseños, controles y enfoque, donde muchos al sentirlo un juego repetitivo decidieron abandonarlo rápido. Personalmente no creo que haya sido tan horrible, pero es verdad que pudo salir mucho mejor, y el apego tan estricto que tuvo a las películas y a cierta era de Marvel no le benefició esta vez. Aún así, Square Enix puso a Eidos Montreal a hacer un proyecto en paralelo, que terminó siendo el juego de los Guardianes de la Galaxia, el cual es un juegazo infravalorado en mi opinión, pues quedó en la sombra del fracaso de Marvel Avengers, afectando sus propias ventas. La gente no le tenía fe a un juego bajo la tutela de aquella compañía, por lo que Marvel estaba en un aprieto. Una lástima, como digo, este es un juegazo que no será el mejor de Marvel, pero sigue estando bastante bueno. Las cosas no mejorarían con Midnight Suns, un juego dirigido a un público más reducido que en ocasiones llamó la atención del público casual por esas cinemáticas que se veían muy vistosas, pero es verdad que el tipo de juego que es no es para todos, teniendo su género en algo más de nicho que a los amantes de juegos como XCOM quizás les interese. Por lo que he mencionado, pareciera que a Marvel no le ha ido muy bien en esta nueva década, pero la verdad es que tampoco están tan
tan mal, o al menos Sony no lo está. Porque debido al éxito de Marvel Spider-Man en 2018, Insomniac Games lanzaría un spin-off enfocado en Miles Morales en 2020, aprovechando la trama creciente que había sobre él en el juego anterior, así como su reciente popularidad con Into the Spider-Verse. ¡Qué buena película! Este es un juego que recicla cosas de la entrega anterior, pero añadiendo lo suyo también. No es un juego que vaya a revolucionar nada, ni tampoco que se sienta lo más especial del mundo, sinceramente, pero estaba bien y manejar a Miles por la ciudad es muy divertido. Como dije, del lado de los teléfonos teníamos Future Revolution, que me encantaría si no fuera porque mi teléfono no lo corre. Y por último, en 2023 tendremos el juego más reciente, Marvel Spider-Man 2, el juego con el que iniciamos este video, que gráficamente tiene varias mejoras, mejor rendimiento y nuevas mecánicas que terminan de pulir lo que tuvimos en 2018. Y la verdad es un juegazo, haya inclusión o no. Sigue siendo un juegazo que tiene sus estándares de calidad bien puestos, aunque también debemos admitir que en cuanto a novedades es casi el mismo juego que el primero, pero mejor. Por ahí dijeron que si no está roto no lo arregles, y parece que les funcionó porque el juego ya se sabe que fue todo un éxito, lo que asegura el desarrollo del siguiente juego de Insomniac, Wolverine, porque los mutantes desaparecen, pero siempre regresan cuando Marvel más los necesita. Lástima que Insomniac sufrió un hackeo hace unos meses que terminó complicando mucho el proyecto, pero bueno, el futuro de Marvel, como en todas las divisiones, siempre es incierto, pero estoy seguro de que tendremos muchos juegos, quizás algunos malos, otros buenos y otros que serán joyas. ¿A ti de qué te gustaría un juego de Marvel? Quizás ahora los Cuatro Fantásticos deberían tener una nueva oportunidad. Y este fue el camino y la evolución de Marvel Games para ver si está en una decadencia o no. Y concluyendo con eso, el desarrollo de juegos se ha hecho cada vez más difícil, eso es verdad. Pero aunque la cantidad ha disminuido, creo que la calidad ha aumentado. Es decir, no siempre, pero en general vivimos tiempos distintos, donde los X-Men ya no son lo que eran y todo se ha intentado basar en el éxito de las películas. Pero ya lo saben, eso siempre ha sido así. Marvel no está en una decadencia, simplemente hacen menos juegos. El problema está en que ahora al hacer menos juegos, cuando uno sale mal, resalta mucho. Pero estoy seguro de que lo que se avecina será brillante. O al menos eso espero.